ustedes el mayor Josué Prieto con el estudio bíblico de hoy. Buenas tardes, buenas tardes. En materia de estudios bíblicos, yo le titulé El Antiguo Testamento y Jesús, pero me han hecho una sugerencia de que le cambie esta clase. Ya empezamos 2 semanas atrás, hablando de qué es lo que queríamos hacer en esta serie. Estuvimos hablando acerca de religión, por qué estábamos hablando del Antiguo Testamento y Jesús, porque decíamos que el Antiguo es válido, aunque, aunque Jesús vino a traer un nuevo pacto. Estuvimos también hablando declaraciones explícitas de Jesús. Oh, María Elena, los mayores Hernández ya están conectados. Bienvenido. Raico también, bueno, Raico, que estés conectado con nosotros. Estuvimos hablando de que Jesús no solo a las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino que dijo explícitamente que él no vino a eliminar la ley, sino que vino a cumplirla. También estuvimos hablando de cómo íbamos a hacer los estudios, es decir, cómo íbamos a hacer análisis. Íbamos a hablar acerca de las citas, citas literales, citas no tan liberadas. Hay muchas cosas, íbamos a hablar acerca de esto. Y hablamos en la introducción. Oh, qué bueno, Fabiola, que estás con nosotros. Hablamos en la introducción también que acción progresiva y cómo la revelación progresiva explica por qué hay cosas en el Antiguo Testamento. Hay cosas en el Antiguo Testamento, sino que son reveladas después. Y estuvimos viendo todas esas cosas. Hoy quisiera hablar del templo. El templo como uno de los elementos más importantes de la vida religiosa del Antiguo Testamento. Pero antes de entrar ahí, yo quisiera hablar acerca de muchas otras cosas que tienen que ver con Jesús y el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar orando. Oremos para iniciar nuestro estudio bíblico. Padre Celestial, Señor y Dios, te agradecemos, Señor, la posibilidad de estudiar las Escrituras, de que hayan llegado hasta nosotros. Gracias, Señor, porque tu revelación es maravillosa para nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones a lo que hemos de estudiar hoy. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, tenemos, alguien me dijo, ¿por qué le pusiste el Antiguo Testamento y Jesús? Debía ser Jesús y el Antiguo Testamento, o ser Jesús y su relación con el Antiguo Testamento. Y yo creo que sí, que tiene razón la persona, porque como quiera que sea, el personaje central es ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. El mayor Hernández se te está conectando desde Tallahassee. Está allá en casa del hijo. Así que bienvenido, Moisés. Así que hemos decidido cambiarle el nombre y seguir usando este nombre. Fue sugerido Jesús y su relación con el Antiguo Testamento. Es que la verdad es que no estamos analizando el acto. Lo que estamos analizando es la relación de Jesús con el Antiguo Testamento. Así que eso es lo que vamos a hacer, y por eso hemos cambiado
el Antiguo Testamento tiene muchas facetas. En el Antiguo Testamento Jesús es profetizado, es decir, anunciado, es presentado. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos profecías cumplidas con o sin la intervención directa de Jesús. Es decir, esas profecías del Antiguo Testamento son cumplidas algunas veces que pasen, pero otras veces no tienen nada que ver. Es decir, no es Jesús el que lo está haciendo, sino que una tercera persona está cumpliendo un... Por lo tanto, le da más valor a todo el contexto de profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Todo lo que tenía que ver con el mesianismo del Antiguo. Ahora, Jesús cita el Antiguo Testamento para muchísimas cosas. Lo usa para enfrentar la manipulación religiosa del diablo en la tentación. Justo después del bautismo, el diablo tienta a Jesús y usa las escrituras. Y Jesús también usa las escrituras del Antiguo Testamento para enfrentar la manipulación religiosa del diablo. El diablo es el primero que usa manipulación religiosa, pero no es solo el único. Jesús también usa el Antiguo Testamento para manipulación religiosa de los líderes espirituales de Israel durante su ministerio. También Jesús usa el Antiguo Testamento explicar el concepto mesiánico de una forma definitiva y clara. Y cuando digo definitiva, quiero decir otra explicación mejor que la que Jesús mismo da acerca del Mesías. También Jesús usa el Antiguo Testamento para predicar el reino y para hacer distinción entre la ley judaica y las leyes del reino. Por ejemplo, oh Ángela, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida. Por ejemplo, dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, está haciendo una diferenciación, una distinción entre lo que ellos habían oído de los rabinos y lo que Jesús le está hablando. Es importante que tengamos en cuenta que no todos los oyentes de los mensajes de Jesús saben leer, conocen las escrituras, pero de las escrituras. Bueno, también tenemos a la mayora y al mayor Caleb Prieto también está conectado. Así que eso es una de las cosas que Jesús hace con el Antiguo Testamento, lo cita para todas estas cosas que hemos... Y lo otro que vemos es Jesús cumpliendo las ordenanzas de la ley. Es decir, Jesús en esa humana sigue siendo judío, es judío por nacimiento, pero también por religión. Es judío con todas las impurezas culturales y sociales. Él no rompe con el judaísmo. Bueno, tenemos también Mariana. Él no rompe con el judaísmo. Él cumple las ordenanzas de la ley. Desde luego, Jesús de la ley, dándole un aspecto real a la ley, no a lo demás que vimos hablando en la clase anterior, sino a la verdadera ley de Dios. También está el mayor Felipe Prieto y la mayora Inés, se han conectado mayores. Ahora, creo que estas cuatro facetas que he mencionado, ¿no? Es decir,
Jesús es profetizado, profecías que se cumplen, a profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en la vida de Jesús sin la intervención directa de Jesús. Jesús cita el Antiguo Testamento muchas intenciones y también Jesús cumple con las ordenanzas de la ley. ¿Ok? Las únicas cosas que hacen relación entre Jesús y el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los evangelistas usan citas para probar que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Y cuando esto sucede, no es Jesús quien está citando el Antiguo Testamento, sino otra persona. Y no le quita cita solo porque no sea Jesús, porque nosotros creemos, los salvacionistas creemos, que las escrituras, tanto las del Nuevo Testamento, fueron dadas por inspiración de Dios y por lo tanto, cualquiera de los evangelistas, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, cuando usan una cita de lo que están diciendo está avalado por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, hay otro concepto, esto de cuando los evangelistas dicen esto se refiere a esto. Hay otro concepto que quisiera, no lo voy a presentar hoy, lo vamos a explicar posiblemente en otra de las clases, pero hay un concepto teológico que se llama los tipos de Cristo. ¿Qué es un tipo de Cristo? Un tipo no es más que una persona, un objeto o un evento que tienen atributos que apuntan a la persona de Jesucristo. Creo que debíamos estudiarlo profundamente porque hay muchas personas que dicen esto que pasó está apuntando a Jesús y no necesariamente es verdad. Así que requiere una explicación más detallada. Pero yo voy a mencionar ahora mismo un ejemplo. Serpientes de bronce durante el Éxodo, esas serpientes que se levantaron para que cualquiera que era mordido por una serpiente, el Éxodo en Egipto, se salvara. Es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Es decir, es una persona, un objeto. En este caso, la serpiente de bronce eran un objeto que explican algo de lo que Jesús va a hacer. ¿Está bien? Es decir, los tipos de Cristo son también otra forma de entender la relación entre Jesús y el Antiguo Testamento. No tenemos tiempo hoy para eso porque quisiera hoy agotar el tema de Jesús y el templo. Para hablar acerca del templo, sí, era el ritual de Israel, pero no siempre estuvo. Fue construido por el tercer rey de Israel, Salomón, rey David. David fue aceptado como rey de todo Israel después de un periodo de conflicto político, cuando había muerto Saúl y Salomón. David automáticamente no se convirtió en el rey de Israel, se convirtió en el líder de la tribu de Judá, el rey de Israel. Hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando. Hay un periodo histórico en el cual, 2 años antes de que esto pase, Samuel unge a David como rey, pero en ese momento Saúl era el rey. Y David tuvo muchas oportunidades de acabar de Saúl, pero tenía ciertos, vamos a llamarle prejuicios. No digo prejuicios desde el punto de vista negativo, sino más bien desde otro punto. David creía que como Saúl había sido ungido por Dios, él no se sentía confortado con la idea de derrocar a Saúl. ¿Está bien? Eso dice mucho del carácter de David. Pero cuando Saúl es derrotado y también Jonatán, el hijo de Saúl, terminan muertos los dos en uno de los combates con los filisteos, David no tiene todo el apoyo del pueblo. No lo tiene. Así que
empieza un proceso de dar todas las tribus en un solo reino, y ese proceso toma 7 años. Ahora, en ese proceso, él hace algo que va a continuar después que logra unificar la tribu, que logra hacer un reino. Es la consolidación del poder. Y una de esas cosas fue la construcción del templo. Fue la construcción del templo. El templo iba a sustituir el tabernáculo. ¿Ok? Ahora, si hablamos de Jesús y hablamos del templo, tenemos también que hablarlo. El tabernáculo fue ordenado por Dios a Moisés. No, decir que fue ordenado no es ni siquiera, correcto. Hay que decir que Dios mismo dio las instrucciones. Oh, Betty, qué bueno tenerla con nosotros. Bienvenida. Dios mismo dio las instrucciones para construir el tabernáculo. Era un santuario portátil, adecuado para la vida nómada que caracterizó a Israel durante el éxodo. Es decir, se están moviendo en el desierto, algo que se mueva. Una tienda de campaña es lo normal para cuando tú te estás moviendo en el desierto. Todos los beduinos y las naciones que vivían en esa zona usaban tiendas de campaña. Es decir, el tabernáculo, aunque tenía piezas, eran realmente una tienda de campaña con 2 habitaciones y un atrio exterior, un patio exterior por unas columnas con cortinas que también se desarmaban. Era simplemente eso, un santuario portátil. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, ya Moisés había muerto. El tabernáculo se movió pocas veces. Al principio estaba en Gilgal. Eso lo encontré 4:9. Acampó en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. El versículo de Josué 18:1 dice, después de someter la tierra, toda la comunidad de los hijos de Israel se reunió en Silo y allí levantaron el de reunión. Es decir, lo movieron hacia Silo. Parece ser que la razón por la que lo movieron era para evitar celos entre las tribus. Uno dijera, Silo estaba en la frontera entre varias tribus. Más tarde fue movido hasta Betel, Salem y Siquem. Saúl después de eso lo movió a Nob, Saúl, el primer rey de Israel, porque los filisteos han incursionado hasta Betel y habían robado el arca del pacto. Después fue movido a Gabaón y finalmente David llevó el arca del pacto hasta Jerusalén, pero no llevó el tabernáculo. El tabernáculo se quedó en Gabaón. Llevó el arca nada más. Así que para tener el arca en un lugar hizo un nuevo tabernáculo. Un nuevo tabernáculo. Un nuevo tabernáculo. El nuevo tabernáculo que David hizo es llamado, sabemos por qué, es llamado el tercer tabernáculo. Parece que hubo un segundo tabernáculo, pero no se sabe. No se sabe dónde estuvo, no se sabe ni siquiera si hubo un segundo tabernáculo. No se sabe qué pasó con este primer tabernáculo, tercer tabernáculo, el de David. No se sabe qué pasó después que se construyó el templo en la época de Salomón. Pero los objetos sagrados del primer tabernáculo, Gabaón, y el arca del pacto que ya estaba en Jerusalén, Salomón los llevó al templo en el momento de el templo estaba terminado, lo estaban amueblando. ¿Ok? ¿Por qué le he hecho toda esta historia?
porque, porque yo quiero que ustedes vean, quiere hacer algo que Dios no se lo permite. Lo hace Salomón. Pero ¿por qué Dios no se lo permite? Vamos, porque es David el que tiene la idea de construir el templo. De construir el templo como un elemento más de la consolidación del poder, más de la reunificación del reino, un elemento que le da cohesión al pueblo, todo el pueblo, al pueblo de Israel entero. Pero no pasa. Vamos a leerlo. Esto está en 2 de Samuel 7. 2 de Samuel. Dice, tiempo después, cuando ya el rey habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban. Es decir, tiempo después de los 7 años primeros que les dije que logró, que le costó reunir a toda la nación. Mucho tiempo al profeta Natán y le dijo, mírame aquí habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas, porque era una tienda de campaña. Y Natán le respondió, pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor es contigo. El profeta estaba entusiasmado, ¿no? Pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve a mi siervo David, ¿tú me vas a construir casa para que yo la habite? Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha no he en ninguna casa. Más bien he estado en tiendas de campaña y en tabernáculos. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel hay tribus a las que le he pedido apacentar mi pueblo. Pero ¿acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro? También de mi parte, yo, el Señor de los ejércitos, te saqué del redil, te quité de andar tras las ovejas y para ponerte a gobernar a mi pueblo. He estado contigo por donde quiera que has andado. He destruido a los enemigos que has enfrentado y te he rodeado de gran fama. Te he hecho famoso en todos. Además, ya he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca. David está tratando de preparar un lugar para que Dios habite. Es el pueblo el que necesitaba un lugar para vivir. Y eso fue lo que Dios le dio. Para que viva en paz y nadie lo mueva de allí. Ni los malvados lo aflijan como antes lo hicieron. Cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel, yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y que tendrás muchos descendientes. Cuando llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Recuerden este versículo número 13. ¿Ok? Yo seré padre y él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos. Pero jamás le negaré misericordia, como se la negué a Saúl, de quien quité de tu presencia. Tus descendientes vivirán y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Hay muchas cosas interesantes. El pasaje de 2 de Samuel, capítulo 7, los versículos del 1 al 16. Lo primero, es una profecía y va a haber frases que son de difícil comprensión, especialmente para las personas que están escribiendo, están hablando de cosas que han oído de Dios, pero que no entienden porque van a pasar cosas que van a pasar en el futuro. Ellos lo ponen en los términos más simples, así que por eso hay un poco de confusión aquí. Aunque Dios dio las instrucciones para la construcción del templo, no dio instrucciones para el templo, porque ni siquiera lo pidió.
Así que esto invalida la razón práctica de construir un, porque ya están en la tierra estable y no necesitan moverse porque ya llegaron a la tierra prometida. Hay una razón para construir un templo, pero Dios dice, pero yo no lo mandé. Es decir, la razón práctica me la quitan de frente de mí, yo no lo he. Ahora, de lo otro que dice la profecía de Dios no es David quien es responsable por la estabilidad política del reino, es porque es Dios quien escogió a David. Fíjese, el regaño es tan fuerte que le recuerda que era un de oveja, te saqué de detrás del redil, es decir, te saqué de ser un pastor de ovejas y te he convertido en lo que eres hoy. No solo sino que te convertí en rey. Es Dios quien ha estado dando las victorias, dando los honores. Es Dios quien le ha dado un lugar y es Dios quien va a cuidar de la descendencia de David. Así que si había una razón política para construir el templo y que se convirtiera en el centro religioso de Israel, Dios dice, el centro religioso de Israel soy yo. Yo soy el que hago que las cosas pasen. Yo soy el que hace los milagros, construyo los ejércitos. Yo soy el que les da victoria. Yo soy el que convierto a pastores de ovejas en reyes. Es Dios el centro de Israel. Y lo otro que vemos en este pasaje es que Dios dice, el templo va a ser construido por un descendiente tuyo. La palabra hijo, como aparece en el Antiguo Testamento, no es solamente hijo directo, sino también puede ser un nieto, un tataranieto, un descendiente. ¿Está bien? No es Salomón. ¿Por qué sabemos que no es Salomón? Bueno, porque en el versículo 13 dice, afirmaré su trono para siempre. Y el trono de Salomón nunca fue afirmado para siempre. ¿Ok? Eso es lo primero. De hecho, el reino se dividió en dos. Reino del norte y reino del sur. El del norte se llamaba Reino de Israel. El del sur, Reino de Judá. ¿Está bien? Bueno, si no es Salomón, ¿quién es este hijo de David? Ustedes se dieron cuenta cómo de reprocharle a David de que no le había pedido que construyera un trono. Dios cambia el tema de la conversación. El David es construir un edificio especial. El propósito de Dios es que una persona especial instaure un reino eterno. Están los edificios especiales, ¿eh? A todos nos encantan los edificios especiales, pero lo mejor de todo es que Dios nos ha llamado a participar, a ser ciudadanos eternos, y eso es gracias a Jesús. Y Jesús es llamado hijo de David en varias ocasiones. Vamos a ver todos los versículos en Mateo. ¿Por qué? Oh, Elvis está con nosotros. Bendiciones, Elvis. Vamos a ver todos los versículos en Mateo. ¿Por qué en Mateo? Porque Mateo le escribe a los israelitas, le escribe a los judíos, le escribe a los hebreos, y entonces usa mucho. Hoy Clara también está. No, Clara, bienvenida. Así que todas las veces que se cita a hijo de David a Jesús, cualquiera que le diga hijo de David a Jesús, Mateo lo cita. Ahora hay uno en Lucas, hay un que no aparece en Mateo, pero todos los que aparecen en Lucas y en Marcos ya aparecen en Mateo. Así que vamos a verlo en Mateo y también vamos a ver el de Lucas. Por ejemplo, el versículo de Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo de David, hijo de Abraham. ¿Ok?
Ahora, en Mateo 9:27 dice, cuando Jesús salió de allí, dos ciegos y a gritos le decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. En Mateo 12:23, toda la gente atónita y se pregunta y se decía, ¿será este el hijo de David? En Mateo 15:22 dice, de pronto una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, a mi hija un demonio. Y en Mateo 20:30 dice, junto al camino estaban sentados dos ciegos que al oír que Jesús pasaba gritaron, Señor, ten misericordia de nosotros. En Mateo 21:9 encontramos tanto los que iban delante como los que iban detrás y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en Mateo 21 del 14 al 16 dice, mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. Al ver las cosas maravillosas que hacía y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas dignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron en boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? En Mateo 22:42 Jesús, discípulos, ¿de qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, de David. Y en Lucas 1:30, que es la única cita que se habla acerca de Jesús como el hijo de David, que no aparece en Mateo, será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre. El trono de David. Así que ahí tenemos el hijo de David. Déjenme decirle, solo Mateo narra a Jesús dando la destrucción del templo. Eso lo vemos en Mateo 24, del 1 al 2. ¿Por qué vuelvo a hacer una relación con el templo? Bueno, porque cuando David quería hacer el templo, Dios habló acerca de este hijo de David que iba a tener el reino de David para siempre. Y entonces ahora voy a agarrarme de eso para ver cómo Jesús habla del templo. 24, 1 y 2 dice, Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Todo será. Ahora, cuando Jesús dijo esto, no hizo ninguna identificación personal con el templo, pero en el juicio contra Jesús, tanto Mateo como Marcos dicen unos testigos falsos que dijeron que Jesús había que iba a derribar el templo y levantarlo en 3 días. Vemos en Mateo 26, del 59 al 61, vemos que dice, los principales y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron. Se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente llegaron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días. El mismo pasaje lo vemos en Marcos, del 57 al 50, Marcos 14 al 58, y dice así,
Entonces algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él. Dijeron, nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 levantaré otro sin la intervención humana. Eso es lo que diciendo los testigos falsos. Una vez que nosotros oímos que son testigos falsos, pensamos que lo que están diciendo es falso. Pero no sé, vamos a leer Juan 2, 13 y 22. Vamos a leer Juan 2, 13 y 22, del 13 al 22, que dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, vistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerda y expulsó del templo a todos, a las ovejas y a los bueyes, esparció las monedas vistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron, ya, ¿qué señal nos das? Estos judíos no son la gente, son los líderes espirituales en Jerusalén y le dicen, tu autoridad muestra que haya una señal que diga, que hable acerca de la autoridad que tú tienes para hacer esto. Jesús le destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años, todavía no había sido terminado. El del templo que están hablando es el templo de Herodes, es decir, el Herodes arriba del templo que habían reconstruido en la época de Esdras. Herodes hizo una reconstrucción, no derribó el templo, el segundo templo, sino que construyó encima el segundo templo. ¿Me están oyendo? Sí. Oh, Michael, bienvenido. Este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Maravilloso. Jesús dice, templo será destruido. Está hablando de su cuerpo, no del templo, no del edificio, sino de su propio cuerpo. Es interesante. Cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió. Podía mirar hacia adentro y ver el lugar santísimo por primera vez desde que se construye. Los únicos que habían visto el lugar santísimo eran sacerdotes. Hay una relación indiscutible entre Jesús y el templo. Se ve en la profecía de Natán, en la profecía que Natán le comparte a David. Se ve en la ruptura del templo, pero sobre todo se ve en la pregunta que Pablo hace a los creyentes en 1 Corintios 6, 19, y con esta pregunta a terminar el estudio bíblico de hoy. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Una pregunta abre nuestras mentes a esa relación entre la vida religiosa del Antiguo Testamento y la persona histórica de Cristo.
tiene que ver mucho con la forma en que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana. No nos damos cuenta, por ejemplo, Jesús, por su sacrificio y muerte, dio abrió esa idea de vivir en la presencia de Dios. Como el sacerdote tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo, nosotros también lo tenemos. Así que esta es la presentación de uno de los elementos más importantes del Antiguo Testamento y la vida de Jesús. Jesús dice, este templo va a ser destruido, pero no importa. No quiere decir que el templo sea malo, no quiere decir que el templo sea negativo, no, quiere decir hay algo mejor, hay algo que ha preparado para nosotros. Vamos a terminar. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a terminar con un momento de oración. Gracias, Señor, por las Escrituras. Gracias porque podemos ver que hay un hilo en todas las Escrituras que habla de cómo tú estás revelándote a nosotros con el objetivo de que nosotros seamos, de que vivamos una vida de santidad, pero no solo que vivamos una vida aquí, sino que podamos vivir en la eternidad tuya, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por todos los elementos, simbólicos o no, todos los elementos de la salvación que vemos no solo en la preparación de la persona de Jesucristo durante el Antiguo, sino también en el ministerio y la predicación de Jesucristo y en su muerte y resurrección. Ahora te pedimos, Señor, que te quedes todas las peticiones que tenemos puestas delante de ti. Bendícenos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado. Que Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo el viernes o el domingo. Bye.